Del Señor, porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es el día para que la iglesia se congregue a rendir adoración a nuestro Dios. Las clases bíblicas juegan un papel muy importante dentro de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos, más agradamos a Dios, porque le conocemos más se fortalece nuestra fe, lo cual es cuestión también de agrado a nuestro Dios. Y eso va mejorando nuestro acercamiento y nuestra adoración al Señor. Hoy vamos a tratar en la clase un tema que pudiéramos decir a muchos de nosotros no nos gusta ni tan siquiera mencionar, pero es parte de la vida y tenemos que aprenderlo, es bíblico, es un tema bíblico. Muchas veces cada vez que nos toca enseñar estos temas, pues quisiéramos que sea un poco ameno para que sea atractivo, pero realmente no lo es. Pero vamos a aprender muchas cosas hermosas a través del tema que tenemos para la clase hoy. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir que Él nos bendiga. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti ahora nos acercamos, porque es nuestro deseo, Dios, conocerte. Es nuestro deseo también ir estudiando las porciones de la Biblia, porque esa es tu voluntad, Señor, porque toda escritura es útil y nos preparan, Señor. Así que, Padre, en este momento somos humanos, nos cuesta trabajo interpretar correctamente tu palabra, pero por eso acudimos a pedir la ayuda de tu Espíritu Santo aquí entre nosotros, para que sea Él nuestro Maestro, nuestro guía, y que nos ayude, Señor, a sacar las verdades bíblicas que hay en esta porción, aplicarla a nuestras vidas y así fortalecer nuestra fe. Guíanos, Señor, y esta bendición la pedimos para cada clase que se está teniendo en este día aquí en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Siempre escogemos un pasaje bíblico en la cual nos dé como una introducción y nos ayude a meditar en el tema. Romanos 8, del 31 en adelante. Romanos capítulo 8, 31 en adelante. Una vez que lo tengan, vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8, del 31 al 39. ¿Ya lo tienen todos ya? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a leer. Comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y tan confortador para los cristianos. Sobre todo ese versículo 38, donde dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo. El último versículo del Evangelio de Juan termina diciendo que
si fuéramos a contar todas las cosas que el Señor hizo durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, no bastarían los libros. Son demasiadas las cosas que Jesús hizo como para poderlas tener por escrito. Ahora, las cosas que tenemos por escrita están ahí en la palabra de Dios porque tienen un propósito específico y fueron seleccionadas de todas esas cosas que el Señor hizo aquí en la tierra, fueron seleccionadas para darnos a nosotros una enseñanza. Y por eso que aunque el tema que se va a tratar hoy es un poquito frívolo, pero si está en la palabra de Dios, basta para que sea importante que nosotros lo estudiemos. ¿Entienden eso? ¿Entienden que de todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra, que no podemos contar, si está narrado como un episodio, es porque es algo importante que el Señor quiere revelar a nosotros, ¿ok? En el segundo viaje que Jesús hizo por Galilea, una de las cosas que hizo fue sanar al criado de un centurión. Eso lo relata, para información suya nada más, Mateo 8 del 5 al 13, Lucas 7 del 1 al 10. O sea, es un suceso que resalta de las cosas que el Señor hizo. Ahora no queremos que la clase vaya hacia las sanidades de enfermedades que Jesús hizo, sino hacia otro tema. Hoy vamos a tratar el caso de la resurrección del único hijo de una viuda. ¿Okay? Hay 3 casos de resurrecciones que Jesús hizo en la Biblia. ¿Pueden mencionarlos ustedes? Uno, el de Lázaro, es el que más así viene a nuestra mente. Eso lo narra la hija del jefe de una congregación, o sea, del jefe de una sinagoga. Okay, el de Lázaro lo cuenta Juan capítulo 11, del 1 en adelante. La de la hija del jefe de la congregación lo cuenta Marcos 5, del 38 al 43. Y hoy vamos a ver el caso del hijo de una viuda, que se encuentra en Lucas capítulo 7, los versículos del 11 al 17. Lucas 7, del 11 al 17. Y para hablar de resurrección, obviamente, nuestro tema es la muerte. Vemos como en estos casos se demuestra que la muerte es poderosa. La Biblia le dice el postrer enemigo. ¿Ok? De la muerte a nadie le gusta hablar. Por eso yo le digo, hay tantos temas que tratar en la Biblia. Y bueno, tenemos hoy visitas que están aquí por primera vez. No quiero que salgan impresionados de que caramba, vine a la iglesia y me hablaron de la muerte. Pero ha dado la casualidad de que viene a ser parte de nuestro estudio, es bíblico, y quiero decirle que en el único lugar que se habla de esto es en las iglesias. ¿En qué otro lugar? Si el hombre no le gusta tocar el tema. El hombre no le gusta hablar de esto. Es una realidad para todos, porque nosotros sabemos que es una realidad. Todo el que vive un día va a morir. En el único lugar que se habla de esto es en las iglesias. Pero en las iglesias lo hablamos, ¿sabes por qué? Con toda confianza, porque aunque se muestra como el postrer enemigo del hombre, el invencible, en Cristo hay poder sobre la muerte. Y eso es lo que nos da a nosotros una paz para ayudarnos a enfrentar esto y a vivir confiadamente. El hecho de tocar este tema no significa que ya vamos a traer esto sobre nosotros, no. Aprender a vivir confiadamente que los días que el Señor me va a dar aquí en la tierra, los voy a vivir y feliz y con esperanza de que aún este problema que tenemos todos está resuelto. ¿Por qué? Por el poder omnímodo de nuestro Creador. Dios es el dador de la vida. El poder de Dios, ese poder todopoderoso, fue el que pudo de sus manos coger partículas de la tierra, hacer una figura y luego respirar y el cuerpo completo cobrar vida.
Y todo este organismo que hay dentro de nosotros, con todas sus funciones complejas, ponerse a funcionar de una manera. Ese solamente viene del poder de Dios. Bueno, ese mismo poder que a un cuerpo de barro le dio vida, es el que tiene poder también sobre la muerte. Por eso es que nosotros los cristianos creemos en estos 3 casos que dice la Biblia, que efectivamente personas que habían muerto volvieron a la vida. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Él solamente tiene esa potestad. Inclusive en el caso de Lázaro vemos que fue hasta 4 días después. O sea, cuando ya hasta se había corrompido el cuerpo, Dios le dio vida. ¿Por qué? Porque Él tiene esa autoridad y Él tiene ese poder. Sí, nosotros los hombres tenemos potestad de quitar la vida, ¿no es cierto? Lo cual es un pecado, el suicidio es un pecado mortal, pero tenemos esa potestad. Si usted quiere ahora mismo, usted puede quitarse la vida. Pero el poder se ve no en quitar la vida, sino en retener la vida. ¿Quién la puede retener? Fíjate, el hombre la puede quitar, pero el hombre no la puede retener. No vale fama, no vale dinero, no vale absolutamente nada, vale para que el hombre pueda retener la vida. Quiere decir que ahí vemos ya que eso es una autoridad que solamente tiene nuestro Dios. Primeramente tenemos que ver la muerte es un enemigo, pero ese enemigo vino por consecuencia del pecado. Eso fue lo que trajo el pecado al mundo. Así que si en caso de sufrir esto, ¿okay?, que muchos tristemente les toca pasar por esto de perder un ser querido, inmediatamente en medio de ese problema buscan un culpable. Casi siempre el culpable es Dios. Pero no nos damos cuenta que el verdadero culpable de la muerte es el pecado. Según Romanos 5:12 dice que cuando entró el pecado en el mundo, con el pecado entró la muerte. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y Génesis 2:17 que es nuestra sentencia. El hombre que pecare morirá. Esa es la sentencia que tenemos por el pecado. Y efectivamente la palabra muerte significa ¿qué? Yo lo he dicho muchas veces acá. ¿Qué significa? Separación, que ocurre una separación. Por eso la Biblia habla de 2 muertes. ¿Okay? ¿Cuál es la primera muerte? A ver, Anita. Cuando se separa el alma de un cuerpo. Esa es la muerte en la que nosotros conocemos biológica, que ocurre la separación del alma del cuerpo. ¿Cuál es la segunda muerte que habla la Biblia? La separación del alma de Dios, de su Creador. Y la consecuencia por la cual el hombre se encuentra separado de Dios y participa de la segunda muerte es por razón del pecado. Y es porque nuestro Dios es un Dios que es completamente santo, perfecto, puro. Aquí tenemos algo que es blanco y por aquí tenemos algo que es negro. Dios, el hombre. Hoy yo estoy vestido de gris. Para Dios no hay gris. ¿Okay? Para Dios no hay gris, porque una vez que ya es gris, deja de ser blanco. Ya no es blanco. Es más, una mínima pintica negra ya deja de ser blanco. Entonces, ese es lo grave del pecado, que nosotros somos pecadores, Dios es santo y por eso hay una separación. Y esa separación es lo que es la muerte segunda. Nosotros sabemos que en Cristo Jesús, cuando Él murió en una cruz, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna, nos está hablando que Él nos está librando de la muerte segunda, pero para los que creen. O sea, los que creen en ese sacrificio, o sea, que entienden su condición de pecadores y van a Cristo para buscar la solución por su pecado y creen que lo que Cristo hizo, lo hizo por Él, tienen vida eterna. Significa que han sido librados de la muerte segunda. Pero aún así, hay que pasar, ¿por qué? Por la primera muerte. O sea, que el más santo que haya sobre la tierra, si pudiéramos decir, todavía tiene que pasar por la primera muerte.
la muerte biológica. O sea, gracias al Señor, nosotros los cristianos tendremos que sufrir un día la consecuencia del pecado en la primera muerte, pero gracias a Cristo, que es vida, yo no tengo por qué sufrir de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque mi vida está bien con Dios. Quiere decir que ahora ya yo enfrento este tema de la muerte no con inseguridad, no con temor ni confusión. Si a nadie le gusta morirse, pregúntenme a mí para que ustedes vean. A nadie le gusta, ni me gusta hablar del tema tampoco. Esa es la razón por la cual cuando nos duele la cabeza buscamos una aspirina. A nadie le gusta, pero vamos a tener que pasar por esto. Pero ¿sabes qué? Ya yo tengo paz y tranquilidad, que yo estoy listo para pasar por esto, pero en Cristo Jesús. Pero aquí estamos viendo, hermanos, el caso de que gente que murieron, o sea, que pasaron por la primera muerte, fueron incorporados de nuevo a la vida, como usted y yo. Y eso es lo que se llama resurrección. ¿Okay? Es más, la resurrección es la base del cristianismo. Si no hubiera resurrección, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué buscar una religión? ¿Para qué? No tiene propósito ninguno. Si yo busco a Cristo, es porque yo tengo que estar seguro que va a haber una resurrección y esa tiene que ser mi esperanza para la vida eterna. Pero si yo voy a creer que ya yo muero y se acabó todo ahí, que me hice polvo y hasta ahí llegó, no hay memoria de mí, ¿para qué ser religioso? Entonces vamos a buscarle otro propósito a la vida porque no lo está en la religión. Vamos a tratar de divertirnos lo más que podamos, vamos a tratar de buscar los placeres lo mejor que podamos, porque al fin y al cabo ya somos, en el polvo se acaba todo. Nosotros, dentro de nosotros sabemos que no es así. Que no es así, que hay algo mucho más allá después de la muerte y es el encuentro con nuestro Creador. Eso es lo que nos hace temerle. Eso es lo que nos hace buscar una religión. Eso es lo que nos hace a nosotros estar preocupados por lo que va a ocurrir después de la muerte. Y miren lo que acaba de ocurrir, está por todas las noticias el caso de esta joven modelo famosa, Anna Nicole. Billonaria. Podría decir que lo tenía todo en las manos. Y de buenas a primeras, se acabó. Quiere decir, hermano, que esto es serio. Y fíjese para que usted vea que lo increíble es que el único lugar donde se trata esto es en las iglesias. ¿Okay? Hay otras personas que tienen otros tipos de mentalidades. Hay gente que cree que se va de este mundo y luego regresa como un gato. Créanlo o no, es así, los budistas eso es lo que creen, que regresan como un gato o regresan como otra persona a mejorarse. Fíjese cuántas ideas hay de lo que es la vida después de la muerte, pero ¿sabe qué? Todo eso es incierto y no tiene base, porque al fin y al cabo no han regresado de allá para contarnos a nosotros y decirnos todas las cosas. Es por eso que si no tenemos testigos de lo que está ocurriendo más allá, y no hay otra fuente, ¿por qué no creerle a la Biblia? Si la Biblia es el libro que Dios nos dio, ¿cómo no vamos a creerle al que nos dio la vida? Él es el que nos está diciendo cómo es eso, cómo vamos hacia allá, de qué manera. Entonces vamos a creerle, en Él podemos tener un buen fundamento. Hermano, qué tranquilidad sentimos cuando decimos que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y ya desde el momento que yo creo en Cristo y pongo mi fe en Él, ya comienza la eternidad para mí. Ya no hay fin de tiempo. No hay fin de tiempo. Sí voy a tener que pasar ese río de la muerte, pero al fin y al cabo voy a seguir siendo un ser vivo por la relación que tengo en Cristo Jesús, que me he reconciliado con el Padre. Así que la historia nos presenta el caso de una viuda que pierde a su hijo único. Vamos a leer el relato. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice, ya lo tienen todos. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ya podemos imaginar el dolor de esta mujer, una viuda, y que pierda a su único hijo. Yo no me quiero imaginar ese dolor, porque yo soy padre y yo nunca me quiero imaginar el dolor de pasar por la muerte de un hijo, que yo sé que hay muchos que han tenido que pasar por eso, y debe de ser devastador, vaya, algo que ni tan siquiera quisiéramos recordar, ¿ok? Pero hermano, así está el mundo, repleto de historias tristes y desafortunadas. O sea, desde el extremo norte hasta el sur, del oeste al este, el planeta está lleno de historias tristes, de cosas que han pasado a la gente tristes. Y repito, todo esto es por causa del pecado. Todo esto es por causa del pecado. Quiere decir que con paciencia tenemos que sufrir estas cosas, ya que no lo podemos alterar. ¿Okay? Son cosas que no podemos alterar. Han sucedido así y tenemos que aceptarla. Una de las cosas que sí podemos hacer cuando estamos hablando de estas cosas es aborrecer el pecado, porque no es Dios, es el pecado el causante de que muchas personas tengan que pasar por estos momentos tan tristes. Pero vamos a ver cómo Jesucristo es fuente de vida. Jesucristo se encuentra con el cortejo fúnebre, se acerca al féretro, y a diferencia de los otros casos, como en el de Lázaro y en el de la hija del principal de la sinagoga, que vinieron a Jesús, aquí él no espera que venga nadie. Nadie vino a Jesús. Estaba el cortejo fúnebre, estaba todo sucediendo normal, y Jesús, imagínense aquello, ¿no? Saliendo así de las puertas de la ciudad hacia el cementerio, y Jesús, que lo seguía una gran multitud, pues como él iba sanando y haciendo señales y haciendo cosas, pues lo venía siguiendo una gran multitud. Nadie vino a donde está Jesús, nadie lo vio y dijo: ayúdanos, maestro, por favor, como en los otros casos, sino él mismo dice que fue movido a compasión y se acercó hacia el lugar. Quizás sintió mucha compasión por el estado emocional de aquella mujer, y sin mucha explicación, esto no hay que explicarlo, hace el milagro de resucitar al joven. ¿Cuántos podemos creer eso? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque estamos hablando aquí de Dios. Estamos hablando del Todopoderoso. Y estamos hablando del autor de la vida. Y ya, como dije al principio, el que tiene autoridad sobre estas cosas. Quiere decir que solamente Jesús dio una orden a aquella alma, lo cual seguía haciendo, porque el alma nadie la puede matar. Nadie puede salirse de la existencia. Nadie puede decir: pues yo dejo de ser. Nadie tiene ese poder. Repito, este cuerpo usted lo puede matar. Usted lo puede picar en pedacitos. Pero el alma, creada por Dios, eso nadie la puede eliminar. Eso no puede salir de la existencia. Una vez eres para siempre. Y es aquí lo bello del Evangelio, que en Cristo nuestra alma puede vivir eternamente, pero sin Cristo estamos condenados a vivir sin Dios. Pero nadie puede dejar de existir. Lo único que pasó fue que Jesús dio una orden, le dijo: alma, vuelve a este cuerpo. Inmediatamente que el alma vuelve al cuerpo, todo volvió a su funcionamiento normal.
¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Okay? Todos los órganos volvieron a su funcionamiento. Inclusive dicen que el joven habló. En aquel entonces envolvían las personas en lienzos. Así que imagino el joven tratando de hablar y la impresión que causó en todo aquello. Tiene que haber sido impresionante. Bueno, los últimos versículos cuentan la impresión que tuvo la gente. La gente quedó pasmada de cómo aquel joven se incorporó, le quitaron los lienzos, volvió pues a abrazar a su mamá. Jesús simplemente quiso realizar el milagro. Ahora, no necesariamente Él tiene que resucitar o mantener con vida al ser humano por el simple hecho que se lo pidamos. Esto es bien difícil, hermano. Nosotros todos estamos orando por personas que tienen sentencia de muerte arriba. ¿Okay? En esta iglesia hay personas con sentencia de muerte arriba. En otras palabras, le han dado una noticia, tienes esto, tienes aquello. Tienen sentencia de muerte y nosotros, mientras que tienen vida, estamos orando por ellos. Y el Señor tiene poder para inclusive con la enfermedad mantenerlos con vida. Nosotros tenemos el caso de una señora que supuestamente los médicos le habían dado hasta febrero del año pasado. Todavía está con nosotros y seguimos orando por ella. Pero el hecho de que aquí Cristo obró una resurrección no significa que Él nos va a resucitar a todos los que nosotros pidamos. ¿Entienden la idea? ¿Entienden? Que eso es una potestad que está en Él, soberana en su voluntad sobre la vida de cada uno. El hecho que Él no lo haga no significa que no tiene poder. Lo que me está enseñando a mí es que yo aprenda a respetar la soberanía que Dios ejerce sobre cada individuo. Porque Dios tiene nuestros días contados. Desde el día que nacimos y Él sabe el día que nos vamos a ir de este mundo. Y en eso Él ejerce total soberanía. Y yo tengo que aprender a respetar eso. Quiere decir que cuando yo pase por eso, no es para yo estar cuestionando a Dios, ni estarme quejando, ni murmurando contra Dios. Yo tengo que aceptarlo, tengo que resignarme y tengo que aprender a pedir paz y consuelo, sobre todo en respetar la autoridad que Dios tiene sobre cada criatura. Ahora, estamos viendo casos aislados donde Él sí quiso resucitar. Y esto tiene una gran lección para nosotros. Y la lección que nos da es que Dios hace lo que Él quiere hacer. Que nuestro Dios es todopoderoso. Que Él es sanador. Que Él es hacedor de milagros. Nosotros no invitamos a la gente para que vengan y se caigan aquí en el piso. Pero sí creemos que Dios es un Dios hacedor de milagros. Que Él es sanador y si Él quiere, Él puede hasta resucitar de acuerdo a su voluntad. Esa es nuestra fe y es lo que practicamos y creemos. Y en medio de eso, respetamos la voluntad de Dios. Muchas veces inclusive no es la voluntad de Dios que Él quite una enfermedad, sino que nos permita seguir con esa enfermedad y glorificarlo a Él a través de ella. ¿Okay? Así que eso es una de las enseñanzas que nos deja este pasaje. Jesús tuvo compasión de esta viuda. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta aquí, que este joven volvió a vivir temporalmente. ¿Ustedes se imaginan que el hecho de que Jesús lo haya resucitado todavía estuviera con nosotros? ¿Qué haría eso para la historia? Si ahora en la historia esta pluma, porque tenga 500 años, ya vale ya $2 billones. ¿Qué haría eso si este joven todavía estaría con nosotros con vida? ¿Sabes qué? Este joven, no se sabe si antes o después de su mamá, volvió a morir. Porque eso es lo natural. Eso es lo que está ya establecido para nosotros. Mire, busquen Hebreos. Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? A ver quién lo tiene. Rosita, ¿de qué dice? Y de manera que esta
Ok, fíjense para que ustedes vean lo que estaban buscando de la manera que está establecido. Ese es un orden que no se puede cambiar ni lo podemos cambiar nosotros. ¿Ok? Para los hombres que mueran una sola vez. Así que eso de la reencarnación ya le puede hacer una cruz y raya. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que está establecido para todos los hombres. Lo que le ocurrió a Lázaro, lo que le ocurrió a la hija del principal de la sinagoga y lo que le volvió a ocurrir a este joven. Ahora, otra cosa interesante acerca de esto y de la potestad de Dios, para que ustedes vean que aunque tenemos nosotros leyes naturales ya establecidas por el Señor, y en este caso la paga por el pecado es una sentencia más bien que una ley, es una sentencia que viene a nosotros por razón del pecado, pero a pesar de que eso está establecido, Dios puede romper con las propias leyes que Él pone. Porque en la Biblia nosotros encontramos personas que fueron traspuestas. Fíjense lo interesante de eso, hermano, cómo el Señor reta nuestra fe. La reta. Porque estamos acostumbrados a ver algo, a un acontecimiento en la vida, a ver los sucesos de la vida que son naturales. Y de buenas a primeras la Biblia nos presenta asuntos que van mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La Biblia nos habla de una persona que después de muerta, Jesús la incorpora. Pero también la palabra de Dios nos muestra de personas que nunca vieron la muerte. O sea, fueron traspuestos, o sea, fueron llevados de este mundo al cielo sin ver la muerte. Pueden mencionar, hay dos casos en el Antiguo Testamento. Enoc y Elías. Okay, eso usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, que fueron hombres que fueron traspuestos, no vieron muerte. ¿Okay? ¿Y sabía usted que eso es lo que está prometido para la iglesia? Cuando Cristo venga, eso es lo que está prometido para la iglesia. Fíjense cómo la fe nuestra es probada y llevada a ver si nosotros verdaderamente estamos creyendo en el poder de Dios. Por eso estas son cosas que yo no puedo concebir con mi mentecita. Porque mi mentecita, comparada a los pensamientos de Dios, es como un vasito de agua, de esos de medicina, comparado al océano Atlántico y mucho más. Yo no puedo concebir las cosas según mi mente las interpreta. Hay cosas que yo tengo que aceptarlas por fe y porque son tan reveladas en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que llegará un momento, cuando Cristo venga, que aquellos que estén vivos serán arrebatados de este mundo, no verán la muerte. Yo espero que ser parte de ese grupo. O sea, yo espero que seamos la generación esta que está esperando por la segunda venida de Cristo y no tengamos que pasar por ese momento tan difícil. Eso es lo que esperamos todos. Eso está prometido desde que el Señor se fue. Esa es la promesa que Él tiene para la iglesia. Va a haber un grupo específico que por la gracia de Dios va a experimentar esto. ¿Va a pasar nuestra generación? No sé. Aquí la más jovencita es Diamante. ¿Será la generación de Diamante? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién va a pasar por eso? Pero es bíblico, está prometido en la Biblia de que va a haber un grupo en la iglesia que no va a ver la muerte, que van a ser traspuestos. Esperamos que seamos nosotros. Hermanos, pero si no es la voluntad de Dios para nosotros, por lo menos tenemos esperanza en la resurrección. Y si usted quiere saber más acerca de la resurrección, ya que no es nuestro tema de estudio, bueno, es nuestro tema de estudio, pero no quiero entrar en lo que es la resurrección de los cristianos, usted puede leer 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 el Señor da bastante detalle acerca de la resurrección del creyente. Esa es la esperanza de nuestra fe cristiana. Si usted quita la esperanza de la resurrección del cristianismo, completamente viene a ser algo sin sentido. O sea, absurdo. El tiempo que estamos aquí nosotros pasando y pasamos cada semana, tiempo perdido. Pero precisamente porque tenemos esa esperanza, vale la pena seguir adelante. ¿Okay?
Jesucristo se presenta como la fuente de vida. Vamos a leer varios versículos. Alguien que me busque Juan 14:6. Vamos a ir leyéndolos poco a poco. Fíjense qué versículo tan importante. Yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Dios ha establecido que solamente a través de Cristo el hombre va a poder tener vida. Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es otro versículo tan bonito. Él os dio vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Primero que lo encuentre, lo lee. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero entonces eso significa que ya yo me voy a quedar aquí eternamente en la tierra. Entonces, ¿a qué vida se está refiriendo? A la vida espiritual, a la vida del alma. Esta es una promesa, pero nosotros estamos conscientes de que no se refiere a la muerte biológica, sino a la muerte espiritual. Hermanos, llegará el día, dice la Biblia, entre todos los hombres, unos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar para condenación perpetua. Escuche que esto es bien importante. ¿Verdad que en la vida hay en esta tierra hay muchas religiones, verdad? No nos bastarían los dedos de las manos para contar las religiones que hay. Todos tratando de decir que buscan a Dios y que tienen la verdad. Muy bien, hay un Dios y hay una sola verdad. Y como Dios mira las cosas a través de la Biblia es que la humanidad completamente está dividida en dos. No más. Dos. Ahí están chinos, africanos, rubios, como usted los quiera nombrar. Están divididos en dos. Dice la palabra que un grupo va a resucitar para vida eterna. El otro grupo va a resucitar también, pero para condenación eterna. Eso es lo grave del asunto. No porque lo diga yo. Juan 5, 28 al 29. Fíjense para que usted vea lo que dice este versículo. Juan 5, 28 al 29. Un versículo que deberíamos de mirar con mucha seriedad. ¿Qué siga, hermana? Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense, hermano, atiendan la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante. Por eso yo les decía que solamente en la iglesia se toca el tema de la muerte, pero se toca tal como es. Y se toca dándonos una esperanza, o sea que no tenemos por qué vivir con temor a ella. Dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta misma voz que le dijo a este joven, alma, vuelve al cuerpo. Fíjense para que tú veas la voz, estamos hablando de la voz. Es la voz que hizo el universo. Cuando no había nada, cuando no había absolutamente nada, fue la voz que dijo, háganse las montañas, háganse los mares, hágase todo lo que vive en el mar, háganse los animales. Es esa voz, es la voz de Dios, con todo su poder. Dice que va a llegar el día que todos los que están en los sepulcros oirán esa voz para resurrección. Pero mire el 29, dice, los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieren lo malo, a resurrección de condenación. Esto va a la explicación. Porque ninguno de nosotros hace lo bueno. Ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que hayan estos dos grupos? Porque Cristo nos justifica. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Sin Cristo estamos todos condenados y muertos al pecado. Ahora, en Cristo, Dios nos justifica. ¿Usted sabe lo que significa la palabra justifica? Okay. La palabra justifica ya nos lleva a términos jurídicos, legales. Tiene que ver con corte, con juicio, ¿okay? Con quebrantamiento de ley, con sentencia. ¿Okay? Y yo quiero explicarles un poquito acerca de eso para que ustedes se den cuenta cómo es que podemos participar de los que van a resucitar para vida eterna. ¿Okay? Todos nosotros de alguna manera violamos la ley de Dios. ¿Okay? Eso se llama pecar. Pecar es violar la ley de Dios. En otras palabras, el Dios Santo nos dice, hagan las cosas así. Nosotros decimos, no es así, yo la quiero hacer así. Dios, le estoy poniendo ejemplo. Dios nos dice, pinten las cosas azules. Yo digo, no, yo la quiero pintar verde. Y así somos nosotros los seres humanos. Tenemos una ley, un parámetro de cómo regirnos en la vida. Esa es la ley de Dios. Salirse de esa ley es violarla y es pecar. Ahora estamos hablando del que nos creó. Nosotros somos criaturas, nosotros no podemos pensar de que yo voy a violar la ley de Dios así como así y que nada me va a pasar. Si al fin y al cabo usted entra a una tienda y se roba un caramelo y posiblemente lo agarre la policía y lo lleve preso. Así que si esa es la ley de los hombres, ¿cuánto más la ley de Dios? Por eso es que violamos la ley de Dios, tenemos una sentencia arriba, la sentencia es separación, es la muerte. Y Dios no puede dar por inocente eso. Entonces, alguien tiene que pagar por eso, para que cumpla justicia. El amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros, más sabiendo que nosotros no podíamos hacer nada al respecto, fue el que envió a Cristo a dar su vida para pagar esa sentencia. Entonces, como Cristo cumplió con toda justicia, Dios aplica esa justicia de Cristo al creyente. Quiere decir que el creyente sigue siendo pecador, sigue siendo malo, ¿ok? Pero ya estamos justificados. Por la fe en Cristo, Dios ha aplicado la justicia de Cristo en mi vida. Quiere decir que eso es lo que en la Biblia se dice los buenos. Pero realmente los buenos somos porque estamos justificados en Cristo Jesús. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y eso me hace bueno delante de los ojos de Dios. Ahora, el que rehúse creer, el que siga en sus pecados, el que rechace la oferta de Dios en Cristo, el que sigue en rebelión y no encuentra justicia, el día que se vaya de este mundo, no le queda otra cosa que él mismo pagar por sus pecados, porque no tiene quien lo pagó. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, pero el día que yo vaya a juicio, yo voy con Cristo. Cristo es mi abogado. Pero si usted no tiene a nadie, usted tiene que presentarse ante su Creador y usted tiene que pagar por usted mismo. Entonces esos son los que resucitan para condenación eterna. Esto es sumamente importante porque Apocalipsis 26 habla de la muerte segunda. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, yo sé que es un tema bien complejo. Yo quiero decirle, si usted está confundido, usted tiene alguna pregunta, usted no entienda algo, por favor hágala ahora, vale la aclaración, ¿ok? Antes de dar la conclusión de la clase. Algo que usted no entiende, algo que sobre el tema de la vida después de la muerte, sobre este asunto, algo que usted está confundido, que no entiende, que siempre quiso saber. ¿Ok?
hermano. No exactamente, pero es algo relacionado con Ajá. Satanás tiene poder sobre la vida. No. Él no puede, el único que tiene poder sobre la vida es Dios. Porque a mí me confunde, Dios usted dijo, en Job, Sí. por ejemplo, en Job 2, versículo 6, Ok, vamos a buscarlo. la vida que me... Sí, cómo no. Job 2, versículo 6. Ok. Dice, dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Ok, está hablando aquí, vamos, la cosa es interpretar la vida. Ok, la vida ahí puede referirse a su alma. Ok, en todo, Dios le permitió, fíjense que en primer lugar tiene que apoyarse sobre la base de que todo esto viene por permiso de Dios. Okay, no, segundo, ¿a qué vida se refiere? Aquí se está refiriendo al alma de Job. En otras palabras, a que él lo podía atormentar en aspectos físicos, pero no podía dañar el alma. Y por eso fue que Job se pudo mantener de la manera que se pudo mantener ante Dios. O sea, no significa que Satanás tenía poder de ir y quitarle la vida a Job sin permiso de Dios. Se está refiriendo a su alma, a que cuando lo fuera a tentar y mortificar como lo mortificó, fuera dentro del aspecto físico, no fuera el alma. ¿Ok? Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto, hermana? Ok, yo le voy a explicar eso a usted después. Ajá. Nosotros no pensamos así. No. Entonces, pero quiero saber más. Ok, más bien, hermana, dice la Biblia que la vida del hombre está en la sangre. Está refiriéndose a los... Sin sangre no hay vida, porque ustedes saben el funcionamiento de la sangre, que es llevar oxígeno por todo el cuerpo y purificar el cuerpo. Quiere decir que sin sangre no hay vida. Entonces estamos hablando en tiempos donde no había el avance tecnológico que hay hoy día y la ciencia no había avanzado y las enfermedades se propagaban muy fácilmente a través de la contaminación de la sangre. Y entonces para prevenir eso habían leyes al respecto. Y era cierto, inclusive hoy día hay muchos casos de personas que han contraído enfermedades malas por transfusiones de sangre. Ahora, nosotros no creemos de tal manera, número uno, porque los ojos de Dios están sobre la ciencia y Dios le ha dado sabiduría a la ciencia para hoy día usar métodos que purifiquen la sangre de manera, y eso no significa que no salgan casos que han sufrido acerca de eso, pero repito, nuestra confianza y nuestra fe está en que Dios es soberano sobre nuestra vida y nosotros ni la vamos a retener. Y si podemos acudir a la ciencia para poder salvarnos, lo hacemos porque la ciencia viene de Dios. Y es lo que ellos no aceptan y están en contra. Por lo que había en el Antiguo Testamento, que con razón tenían esas leyes, porque no hay los avances que hay hoy día. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto de la vida y de la muerte? Están bien claritos ustedes, ¿verdad? Uh-huh. La resurrección, como la interpretan los católicos, usted dice. Bueno, ellos creen en la resurrección, porque obviamente, tú sabes, se basan en muchos versículos de la Biblia. Lo que hay aspectos dentro de sus doctrinas que nosotros no estamos de acuerdo, como el caso del purgatorio, como el caso de que una persona puede salir de un purgatorio por ciertas oraciones o misas que uno haga aquí en la tierra. Nosotros creemos que eso invalida el sacrificio de Cristo,
En otras palabras, si tenemos una manera de ser salvo y yo vengo y digo, hay otra, entonces significa que yo estoy invalidando la suficiencia que hay en Cristo. Y entonces ya estoy basando la salvación no en la gracia de Dios, sino en otros méritos. Y en caso ni los méritos del que murió, sino en los méritos de mi intercesión. Y eso es completamente no es bíblico. No tiene base ni apoyo bíblico ninguno. Hermano. Uh-huh. Cuando yo entiendo que la salvación del alma es por la gracia de Dios, inmediatamente todas esas cosas se descartan, se caen. ¿Por qué? Porque es por la gracia. La gracia de Dios significa que es solamente por un favor que Dios me está haciendo porque me ama. ¿Okay? No es que haya mérito en mí en absoluto. Eso es lo que es entender la gracia de Dios. Si Dios me está salvando como un favor que me está haciendo a mí porque me ama y yo no merezco, significa que todas esas cosas que dicen la gente que pueden hacer los hombres quedan descartadas. Ajá. Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra pregunta con relación a, pero vale la pena la aclaración porque tiene que ver con esto después de la vida después de la muerte? Ok. Sí, digan. Ajá. Si decimos a veces que los inconversos no, o sea, como que el diablo tiene control de los inconversos, entonces entonces la muerte de un inconverso también está en las manos de Dios o también depende. La muerte está en las manos de Dios. Él es el único que tiene potestad sobre la muerte. Ok, vamos a ver un versículo, Mateo. Al diablo en ningún momento se le dio potestad sobre la muerte. Okay, déjeme un momentico para buscar. Ok, Mateo 10, 28. Ok, ya lo tienen todo, léelo tú misma. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién tú crees que es ese? Dios, no es el diablo. El diablo no tiene absolutamente ninguna potestad sobre la vida del hombre. Solamente está en Dios. Dios tiene ese control absoluto. Entonces la pregunta de nuevo, después que ya tú has cogido la base de que efectivamente Dios es el que tiene potestad sobre la vida de todos, de vivos y de muertos, ¿tienes alguna pregunta al respecto? No, porque yo entiendo que la muerte solo Dios la manda, ¿no? Solo Dios la manda. El diablo no tiene control ni aunque sea inconverso. Y recuerda bien, fíjense, el control que tiene el diablo del hombre, okay, inclusive me atrevo a decir que hasta los endemoniados, es porque yo se lo entregué. Yo se lo entregué. ¿Entiende? Quiere decir que cada ser humano le entrega el control de su vida al diablo porque quiere. La mayoría de los casos de endemoniados han sido personas que lo han procurado y lo han buscado y lo han llamado. ¿Okay? Porque el diablo no puede hacer más de lo que... Okay. No quiero que nos desviemos del tema de la muerte y resurrección, que de eso es lo que estamos hablando. Preguntas acerca de eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Hermana? Pues yo siempre he creído lo que usted dice, que no hay solución, Que hay. que no, que hay solución. Ajá. Porque una señora, una viejita allá en Cuba siempre me decía que una hija de ella murió de 12 años, entonces le dio un vasito y lo gritó para arriba del techo y bueno, siempre se quedó aquello allí y se olvidó. Ella volvió a salir en estado, tuvo otra niña, por eso ya estaba tan, yo me confundí, todavía estoy confundida sobre eso. Ok, pero le vamos a aclarar hoy. Ajá, entonces, bueno, el vasito nadie se acordó más nunca de aquello ni nada, salió en estado, tuvo
Ajá. Y la niña dice que ella cuando estaba eran 2 años, 3 años, ella siempre señalaba para el techo. Y decía, ¿qué será lo que esta niña está diciendo del techo? Y bueno, nadie le creía, bueno, era cosa de la niña. Y ya cuando ella estuvo más grandecita, que sabía hablar, hablaba mal, decía, yo quiero lo que yo dejé allá arriba en el techo. Y el padre decía, ¿qué cosa lo que esta niña? Cuando él subió, era un vasito que ella había tirado arriba de la otra. Ujú. Y esta lo estaba reclamando. Y ella dice que sí, que era otra. Hermana, dependiendo lo que nosotros, las creencias que nosotros tengamos, a veces elaboramos y vemos hasta visiones y vemos cosas. Yo me imagino que esa niña un día vio el vasito allá arriba, en el techo, y lo quería. Pero, exacto, no es que, fíjense, es así porque en ningún momento, por lo menos el cristiano descarta completamente cualquier teoría de reencarnación. Dios hace cada individuo y cada uno es una persona ante Dios. O sea, yo no vengo aquí por nadie, ni supliendo a nadie, ni tomando el lugar de nadie. Yo soy una persona y como persona le voy a dar respuesta a Dios. Entonces, tenemos que quitar de nuestra mente cualquier idea que venga a nuestra mente de reencarnación. ¿Por qué? Porque los niños, todos los niños que mueren, van al cielo, van a la presencia de Dios. ¿Okay? Por eso nosotros no necesitamos hacer nada con los niños. Nosotros presentamos los niños al Señor, pero nuestra fe, según lo que dice la Biblia, deja a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos, que todo niño que muere en estado de inocencia, por la gracia de Dios, va al cielo. Eso incluyendo los abortivos. ¿Okay? Un niño abortivo es una persona, ¿okay? Es una criatura delante de Dios, pero va al cielo. Muchas veces nosotros podemos lamentar el hecho de que, ay, perdí un niño. Usted no perdió un niño. Dios lo usó para formar una criatura que hoy día es un adorador. Aunque haya sido a los 2 meses de haberse formado. Sigue siendo su hijo, sigue siendo un adorador y está en el cielo. O sea, no es pérdida. Sí lo perdió de vivir con él aquí en la tierra, pero no es pérdida. Sigue siendo una criatura delante de Dios. ¿Ok? Sí, hermano. Todas las personas cuando se mueren, el cuerpo se queda aquí abajo. Sí. Uh-huh. Y el alma se va. Sí. Así lo dice y lo puede leer también. Le voy a dar un versículo bíblico en Eclesiastés, capítulo 12, del 7 al 8. Es donde dice, habla de lo que usted acaba de decir. Eclesiastés 12, del 7 al 8. Ajá, Mary. Porque ella murió de cáncer de huesos. Pero ella nunca tuvo esa posibilidad de conocer a Jesucristo ni nada de eso. Sin embargo, él dice que en la mañana, antes de ella morir, ella pidió un crucifijo que ella tenía y ella murió con el crucifijo aquí en el pecho agarrado. Tuvieron que abrir la puerta de la mano y fue muerta, y ella, pues por el cáncer ya no hablaba, pero siempre. Bueno. Por eso, hermana, eso es una respuesta que nunca tendrá respuesta. Porque la salvación del alma es muy personal. Nadie puede hablar por nadie. Ni nadie puede asegurarla por nadie. Eso es algo muy personal, de acuerdo a la experiencia que ella ha tenido, de acuerdo a la revelación que haya recibido, y en ese mismo momento a la voluntad y soberanía de Dios. Dígale a su esposo que nunca va a tener una respuesta, que no se atormente más por eso, porque respuesta no va a tener. Porque en cuanto a salvación, nadie puede asegurarla de otro. Es que de nuevo seguimos diciendo, nadie sabe lo que ocurrió en la vida de ella, de la manera que Dios se reveló a ella. No sabemos, no hay respuesta. Bueno, no lo digo yo, dice la Biblia ahí que resucitarán a condenación eterna. No hay otra solución. No la hay. Ajá. Sí, una aclaración para no sé quién fue la hermana que dijo que todas las personas que mueren van a la presencia del Señor. Yo creo que no todas las personas que mueren van a la presencia, su cuerpo va a la tierra. Sí. Pero si no ha aceptado a Cristo, yo no creo que vaya a la presencia. Todo el mundo va a ir a la presencia de Dios. No cuando muere en el momento ahora.
bueno, dice la Biblia que toda alma va a Dios y Dios entonces le da vida eterna o condenación eterna. Pero todo el mundo va ante Dios. O sea que sea inconverso, sea cristiano que muere ahora, su cuerpo va a la tierra y su alma va para Dios. Eso es lo que usted Se va a encontrar con Dios. Ahora, en ese encuentro con Dios, o va al cielo o va al infierno. Pero toda alma va a Dios. Pero no ahora. ¿En qué sentido no ahora? Porque ella dice que todas las personas que mueren van a la tierra. Ajá. El cuerpo y el alma va con Dios. Bueno, eso es lo que dice Eclesiastés. Eso es lo que dice Eclesiastés. Ahora, en otras palabras, todo ser humano va ante Dios. Lo que va a recibir el lugar donde va a pasar la eternidad. Si está en Cristo, vida eterna, en el paraíso. Si está sin Cristo, va al abismo, al infierno. Ahora, lo que tú te estás imaginando... Eso ahora, yo pienso Sí, ahora, pero no. Yo me imagino que en tu mente hay un trono con un hombre sentado vestido de blanco. No. Ah, entonces va a Dios. O sea, ajá. Y el dar la voz que hasta los muertos escucharán. Sí. Quiere decir que hay personas que están dormidas. Ahí. Sí, pero esos son ya los muertos en Cristo. Son los muertos en Cristo. Hermano, lo que estamos tratando de decir, y dice Eclesiastés, que nosotros como criaturas somos de Dios. Estemos en Cristo o no seamos de Cristo, todos somos de Dios. Pero unos van a vivir en comunión con Dios eternamente por la gracia de Cristo y otros van a vivir en condenación eterna. Ahora, ¿cómo va a ser ese encuentro del alma y Dios? Eso ninguno de nosotros lo puede explicar. Pero sí todos vamos a encontrarnos con Dios y ahí Dios, entonces o vas para el abismo o vas para el paraíso. Ok, pero ya se nos acabó el tiempo, hermano. Que vamos a ponernos en pie. Ok, vamos al Señor en oración y prepararnos para el culto. Bendito Dios, gracias por lo que a través de este episodio, Señor, de la resurrección del hijo de una viuda, tú nos has llevado a meditar, tú nos has revelado conocimientos muy profundos, muy serios, verdaderos. Y en todo esto te tenemos que dar gracias porque Cristo Jesús en su muerte venció el postrer enemigo, que es la muerte, y ya no tenemos que vivir atemorizados, porque sabemos que en Cristo Jesús podemos gozar de vida eterna desde ahora. Ahora prepáranos para el culto de adoración en el nombre de Cristo. Amén.